La clase de hoy vamos a conocer cuáles son las condiciones para que una señal en tiempo continuo sea procesada en tiempo discreto, previamente habiendo realizado un proceso denominado de muestreo. Entonces, la idea general es la siguiente. Vamos a suponer que ustedes están hablando con su dispositivo celular y esta señal de voz que, que es una onda acústica que se convierte luego en una onda eléctrica a través de del transductor del micrófono, es una señal continua. Vamos a decirle aquí que esta señal se llama VDT. Esa señal continua, al entrar a este dispositivo, va a ser procesada de forma digital a través de un dispositivo que puede ser un DSP, procesador digital de señales. Sin embargo, para que esta señal continua sea procesada con este dispositivo, es necesario convertir de alguna forma toda esta onda continua de aquí en una cadena de unos y ceros, es decir, en valores binarios, una cadena de unos y ceros, que van a ser los que va a procesar el DSP. Y de alguna forma, una vez que haya sido procesada por el DSP, esta señal binaria tiene que ser convertida nuevamente a una señal continua. Entonces, el paso para ir desde esta señal continua hasta este conjunto de valores binarios tiene un procedimiento conocido como el muestreo. Y muestreo significa tomar muestras de la señal a un instante de tiempo definido. Por ejemplo, puedo tomar el valor de la señal en este instante de tiempo, luego de un cierto tiempo tomo otra muestra de la señal, luego de otro instante de tiempo tomo otra muestra de la señal, luego sigo tomando muestras de la señal, que vamos a llamarle que este es un T sub S, tiempo de muestreo del inglés sampling, 2 T sub S, 3 T sub S, y aquí un 4 T sub S. Entonces, este T sub S para nosotros va a tener un nombre que se va a llamar periodo de muestreo. Y este S de aquí, lo que les comentaba, viene de la sigla de la palabra en inglés, sampling. Entonces, lo que nosotros vamos a estudiar en esta clase es cuál debe ser ese periodo de muestreo para que la señal muestreada o para que la señal que ha sido muestreada continua sea representada por sus muestras. Es decir, que esta señal, una vez que se ha muestreado, vamos a tener una señal ya discreta, más o menos de este tipo. Aquí puede estar en el dominio n entero, 0, 1, 2, 3, 4. Entonces tenemos una señal que está en tiempo continuo, pasa por un proceso de muestreo y tenemos una señal en tiempo discreto. Y estas muestras que hemos tomado de esa señal deben ser tomadas con un cierto criterio, que justamente es el que vamos a determinar en esta clase, que va a tener el nombre particular de la tasa de Nyquist o la velocidad de Nyquist. Es el resultado que nosotros vamos a arribar en esta clase. Entonces, este muestreo que se hace con el fin de que una señal continua sea procesada en un dispositivo estrictamente digital, que es el DSP o procesador de señales digitales, sirve para que esa señal que puede ser procesada en tiempo continuo sea de una forma más eficiente procesada en lo que es en un sistema discreto o bien un sistema digital. Discreto y digital son términos de que los vamos a ir diferenciando porque si bien esta señal que ustedes observan aquí tiene muestras que son discretas, estas muestras que son discretas posteriormente pasan por un proceso de cuantización y codificación. Y una vez que pasan por ese proceso de cuantización y codificación, es donde nosotros obtenemos esta secuencia binaria. Pero nosotros nos vamos a encargar de determinar cuál es ese periodo de muestreo, que nosotros inclusive lo podemos interpretar a este periodo de muestreo con este F sub S, siendo este sub S la frecuencia de muestreo. Entonces vamos a determinar
cuánto debe valer esa frecuencia de muestreo, que es lo mismo que determinar cuánto tiene que valer ese periodo de muestreo, o lo que es lo mismo, la separación que debe existir entre cada una de las muestras que yo estoy tomando de esta señal en tiempo continuo. Entonces vamos a determinar cuál es esa frecuencia de muestreo y qué pasa si es que no utilizamos esa frecuencia de muestreo, que acontece aquí un fenómeno conocido como el fenómeno del alias, que se puede interpretar de varias maneras. Una de ellas es que altas frecuencias se mapean a bajas frecuencias, y también que esas muestras que yo he capturado sin obedecer el criterio de Nyquist representan a otra señal completamente diferente. Entonces vamos a ver cuál va a ser esta frecuencia de muestreo. Entonces el modelo que nosotros vamos a utilizar es un muestreo con un tren de impulsos. Un muestreo con un tren de impulsos. Esta señal, tren de impulsos, ya la analizamos con ustedes en la parte de la transformación de Fourier en tiempo continuo. Aquí nuevamente va a aparecer, entonces ustedes ya van a estar familiarizados con esta señal del tren de impulso. Entonces, ¿cuál va a ser nuestro modelo para muestra de la señal? Tenemos una señal x de t, que es continua, que va a ser multiplicada por una señal que le vamos a etiquetar como p de t, y esa señal p de t es justamente el tren de impulso. Y lo que vamos a obtener a la salida de este sistema es una señal que le vamos a etiquetar como x sub p de t. X sub p de t. Entonces vamos a hacer el gráfico de este esquema que nos va a servir para determinar cuál es esa frecuencia de Nyquist. Entonces hay que tener en consideración que esta señal es en tiempo continuo, y esta señal que va a salir acá también es en tiempo continuo, que va a ser un tren de impulsos, y en un proceso posterior ese tren de impulsos continuo se va a convertir en un tren de impulsos discreto. De hecho, va a aparecer aquí ya dos tipos de frecuencia, una frecuencia continua y una frecuencia discreta. Entonces hagamos un gráfico que va a relacionar estas tres señales. Una entrada, el tren de impulsos, y cómo voy a tener esa señal x sub p de t. Entonces supongamos que nosotros tenemos como entrada esta señal que está aquí. Esta es una señal x de t, que como ustedes pueden observar es una señal continua. Esa señal va a ser multiplicada, como indica nuestro esquema, por un tren de impulsos periódico. Entonces aquí tengo el primer impulso, segundo impulso, tercer impulso, cuarto impulso, quinto impulso. Y aquí está justamente el formato de esta señal PDT, que es la que analizamos en la transformada de Fourier en tiempo continuo. Y es periódico porque cada pulso está separado con un instante de tiempo T mayúscula. Aquí colocamos la etiqueta. Y el resultado de este producto nos va a dar nuevamente un tren de impulsos periódico, pero cada una de las áreas de estos impulsos va a corresponder a las amplitudes de la señal x de t. Es decir, que si nosotros dibujamos esta señal x de t acá como una envolvente, simplemente para que sea más fácil mostrar cómo son los pulsos resultantes. Tenemos aquí un impulso. Acá va a estar otro impulso. Ustedes pueden ver que las áreas de ese impulso son proporcionales a la amplitud de la señal x de t, que con una separación de t, que va a ser nuestro periodo de muestreo. Entonces, aquí a esta función p de t le vamos a llamar función de muestreo. Esta es nuestra señal continua que la estamos muestreando. Y a este t de aquí vamos a modificar un poquito la notación que escribimos arriba como t sub s, simplemente para que sea más sencillo determinar, o mejor dicho, la escritura de cuál es el periodo de muestreo. Este t de aquí justamente va a ser el periodo de muestreo. Y si ese es el periodo de muestreo, si nosotros utilizamos la notación de la frecuencia angular, la frecuencia de muestreo omega sub s va a ser igual a 2pi sobre ese periodo de muestreo. Y a esta magnitud le vamos a denominar frecuencia de muestreo. Entonces ya conocemos cuál es el periodo de muestreo, que es la separación
que va a tener cada uno de estos impulsos que capturan muestras de esa señal. Entonces vamos a ver matemáticamente qué es lo que está sucediendo en el dominio de la frecuencia cuando realizamos esta operación de muestreo. Al tomar la señal continua, multiplícala por un tren de impulsos periódico y obteniendo esta nueva secuencia que es la señal X sub P de t, que ya contiene de alguna forma muestras, pero sigue estando en tiempo continuo. Entonces, la señal P de t, antes anotemos que la señal X sub P de t es igual a la señal X de t, que es multiplicada por este tren de impulsos periódico. Y este tren de impulsos periódico, que es la señal P de t, es exactamente la misma señal que vimos con ustedes en la parte de transformada de Fourier en tiempo continuo, que es un delta de t menos n t mayúscula. Ustedes pueden observar que aquí está justamente este periodo de muestreo. Aquí está la función delta y para cada valor de n nosotros vamos a tener un impulso que va a estar ubicado en un múltiplo entero de este periodo de muestreo. Entonces, esta señal P de t es justamente la representación de este tren de impulsos periódico. Si nosotros recordamos una de las propiedades que teníamos del producto de una señal con un impulso desplazado, esa propiedad decía que cualquier señal x de t que se multiplica por un impulso que ha sido desplazado, da como resultado la señal evaluada en el desplazamiento, noten que aquí el desplazamiento es t sub 0, multiplicado por el impulso desplazado. Y esa propiedad la vamos a utilizar en esta parte que ustedes observan aquí. Entonces, siguiendo lo que dice esta propiedad, esta señal x sub p de t, que ustedes pueden notar que es la señal x de t multiplicada por este sumatorio, estas funciones delta que son justamente el tren de impulsos desplazado. Ejecutando esta propiedad, lo que nos va a quedar es que la señal x p de t es igual al sumatorio. Entonces pueden observar que es la señal evaluada en el desplazamiento del impulso. Y en este caso el desplazamiento del impulso es nt. Entonces la señal evaluada en ese desplazamiento va a ser x de nt multiplicado por ese impulso. Delta de t menos nt para un n desde menos infinito a más infinito. Noten que lo que está sucediendo en el dominio del tiempo, si regresamos acá a nuestra ecuación original, es que tenemos aquí una multiplicación. Y una de las propiedades del análisis de Fourier dice que cuando dos señales en el tiempo se multiplican, en frecuencia sus espectros convolucionan. Es decir que aquí tengo un producto en el dominio del tiempo y en frecuencia yo voy a tener la convolución. Producto en el dominio del tiempo es la convolución de sus espectros en el dominio de la frecuencia. Es decir que nosotros calculamos el espectro de esta señal siguiendo esa propiedad. X mayúscula, noten que ya es la notación de una transformada de Fourier de J omega, es igual a este factor constante de 2pi que aparece en la propiedad, y aquí tengo que hacer la convolución de la señal. Si volvemos para acá, escribámosla directamente aquí, esa propiedad va a ser más fácil utilizarla aquí debajo. Entonces, producto en el dominio del tiempo, en frecuencia va a ser la convolución del espectro de X con el espectro de la señal P. Este asterisco de aquí, ya recuerden ustedes, es una notación de la convolución. Entonces, eso vamos a escribir aquí debajo, ya utilizando la integral de convolución. Entonces, aquí tenemos que es 1 sobre 2pi, que es el factor constante, integral de menos infinito a más infinito de x. Aquí, recuerden que la integral de convolución que vimos en la parte de el dominio del tiempo, cuando era una señal continua, utilizamos x de tau, h de t menos tau. Utilizamos una variable auxiliar para lo que era el tiempo, y aquí para lo que es la frecuencia, en lugar de utilizar omega, vamos a utilizar teta por p de j
omega menos teta de teta. Simplemente para que ustedes recuerden y puedan comparar, la ecuación que nosotros utilizábamos era x tau h de t menos tau de tau. Entonces, para este caso, en vez de tau, estamos utilizando teta, teta, teta y esta ecuación de la convolución. Nosotros calculamos cuál era el espectro de este tren de impulsos periódico. Y ese espectro, ese tren de impulsos periódico que nosotros lo vamos a colocar por aquí más adelante, está en el ejemplo, resultado del ejemplo 4.8. Ejemplo 4.8, nosotros tenemos un tren de impulsos periódico y ese tren de impulsos periódico calculábamos cuál era su espectro, su transformada de Fourier. Y el resultado era que ese espectro era otro tren de impulsos, pero en frecuencia. Aparecía aquí una constante, 2pi sobre periodo, sumatorio, para acá desde menos infinito hasta más infinito, de delta de omega menos k omega sub s. Entonces, esta señal de aquí eran impulsos que estaban ubicados en múltiplos enteros de esta frecuencia omega sub s, que para nosotros ya va a ser la frecuencia de muestreo. Recordemos que más arriba nosotros definimos a t como el periodo de muestreo. Este omega sub s era 2pi sobre t, era la frecuencia de muestreo. Y este aquí es el periodo de muestreo. Entonces observen que ya estamos utilizando aquí lo que es omega sub s como la frecuencia de muestreo. Entonces lo que está sucediendo en ese producto en el dominio del tiempo de la señal con la función de ese tren de impulsos periódico, en frecuencia lo que va a suceder es la convolución de ese espectro de x de j omega con un impulso que ha sido desplazado. Y una de las propiedades que vimos a ustedes es también que cuando una señal convoluciona con un impulso desplazado, el resultado es la misma señal, simplemente desplazada. Y lo mismo es válido también para el dominio de la frecuencia. Es decir, que la convolución del espectro de la señal continua que yo estoy mostrando con este impulso me da como resultado la misma señal, simplemente desplazada. La misma señal simplemente desplazada. Entonces ustedes observen que si yo coloco este resultado aquí, justamente voy a tener una operación similar a esta que está aquí debajo. Mi espectro de la señal x de t, que es x de j omega, va a convolucionar con un tren de impulsos que en frecuencia están ubicados en múltiplos enteros de la frecuencia de muestreo. Entonces, el resultado va a ser que el espectro de mi señal x de j omega va a estar ubicada justamente en múltiplos enteros de esa frecuencia de muestreo. Entonces, el resultado en el dominio de la frecuencia de esta señal x sub p de j omega es igual a 1 sobre periodo, una vez que ya se ha simplificado este término que aparece aquí, sumatorio de k de menos infinito a más infinito, y aquí aplicamos esta propiedad de x, j, omega menos k, omega sub s. Ese ha sido el resultado. Y lo que ustedes pueden observar es que este resultado es una función periódica, y lo que son réplicas del espectro x de j omega escaladas con este valor de 1 sobre t. Y esas réplicas ustedes las pueden observar que están ubicados en múltiplos enteros de la frecuencia de muestreo. Entonces, este valor de k ya sabemos que es un entero. Y este de aquí es la frecuencia de muestreo. Entonces, el espectro de esa señal de salida corresponde a réplicas, justamente por sumatorio, del espectro de la señal de entrada que están ubicadas en múltiplos enteros de la frecuencia de muestreo y también tienen un cambio de magnitud o un escalamiento de 1 sobre t. Entonces, esta ecuación de aquí vamos a colocarla en unos gráficos y va a quedar mucho más claro qué es lo que significa que son réplicas espectrales
que están ubicadas en múltiplos enteros de la frecuencia de muestreo. Entonces tenemos la ecuación y ahora vamos a graficar. Entonces nuestra señal, vamos a suponer que es una señal de banda limitada. Una señal que tiene una duración de desde un menos omega sub m hasta un más omega sub m. Tenemos aquí una amplitud de 1 para que sea más sencillo después analizar lo que es este factor de 1 sobre t. X de j omega. Entonces, una de las cosas que vamos a asumir en este análisis es que esta señal de aquí es una señal de banda limitada. Y que la señal sea de banda limitada significa que su espectro, que es justamente esta señal de aquí, es no nulo o diferente de 0 durante un intervalo finito de frecuencias. Eso es lo que significa que la señal sea de banda limitada. Entonces, esta señal de aquí va a convolucionar con un tren de impulsos que están ubicados en múltiplos enteros de la frecuencia de muestreo. Entonces, para hacer esa convolución vamos a escribir acá ese tren de impulsos que va a corresponder a la señal P de J omega. Entonces había un impulso que estaba por aquí con frecuencia 2pi sobre t. Había un impulso que estaba por acá ubicado en omega sub s. Y había un impulso que estaba por acá ubicado en 2 omega sub s. Igual un impulso por acá en menos omega sub s. Y otro impulso por acá ubicado en menos 2 omega sub s. Este es el espectro de mi señal P de J omega, que es el espectro de ese tren de impulsos desplazados. Ahora, lo que sucede con estas dos señales es convolución. Y la convolución de una señal con un impulso desplazado es la misma señal, simplemente desplazada. Entonces vamos a escribir aquí debajo cuánto nos quedaría esa convolución. Entonces la convolución de este espectro con este impulso es justamente el mismo impulso, pero en este caso ya tiene una amplitud de 1 sobre t. La convolución de esta señal con este impulso desplazado es la misma señal, simplemente desplazada, con ese cambio de magnitud de 1 sobre t. Y la convolución de esta señal con este impulso desplazado es el mismo espectro, con ese cambio de, ese escalamiento de 1 sobre t. Igual la convolución de esta señal con este impulso es la misma señal, con ese escalamiento de 1 sobre t. Y justamente acá quedaría esta otra réplica. Entonces lo que ustedes observan aquí es que si esta es nuestra señal original, una vez que ha sido en el dominio del tiempo multiplicada por ese tren de impulsos periódico en frecuencia, ustedes pueden observar, coloquemos aquí la etiqueta que se señala X sub P de J omega, que lo que sucede en frecuencia es que aparecen réplicas. Réplicas significa repeticiones. Entonces pueden ver que son repeticiones de ese espectro triangular que tenemos arriba. Entonces son réplicas o repeticiones del espectro que es escalado. Y esas réplicas están ubicadas en múltiplos enteros de la frecuencia de muestreo. Obviamente estas réplicas van a continuar para acá y van a continuar también hacia la parte izquierda. Entonces, vamos a ver cuál es la condición para que esas réplicas no se superpongan. Entonces aquí vamos a etiquetar un poco cuáles son los límites de estas réplicas. Entonces aquí tenemos omega sub m, y aquí menos omega sub m. Y noten que este punto de aquí corresponde a omega sub s menos omega sub m. Entonces, para que esta réplica de aquí no se sobreponga o no se traslape con esta réplica de acá, noten la relación que tiene que existir entre la frecuencia máxima de la señal y el inicio de la otra réplica. Entonces, la relación es bastante sencilla. Para que no se sobrepongan, esta frecuencia de aquí tiene que ser mayor a esa frecuencia de acá. Entonces, omega sub s menos omega sub m tiene que ser mayor a omega sub m, que es la frecuencia máxima de la señal. Y si nosotros hacemos aquí un pequeño despeje de esta ecuación,
la frecuencia de muestreo tiene que ser mayor a 2 veces la frecuencia máxima de la señal. Regresemos acá a nuestro espectro original. Como es una señal de banda limitada, este punto de aquí, este omega sub m, lo vamos a denominar frecuencia máxima de la señal continua. X de t. Entonces, esta ecuación que nosotros hemos deducido en este análisis, justamente es la que nos da cuál es la velocidad a la que se debe tomar muestras para que no exista el traslape de las réplicas en el dominio de la frecuencia. Entonces, ustedes pueden ver que esta réplica con esta réplica de acá no se traslapan siempre y cuando cumpla con esta condición, que sería lo mismo decir que la frecuencia de muestreo sea estrictamente mayor a 2 veces la frecuencia máxima de la señal. Y este resultado de aquí es el que se le denomina la velocidad de Nyquist, tasa o velocidad de Nyquist. Entonces, esta velocidad de Nyquist que ustedes observan aquí es la que permite que una señal en tiempo continuo sea muestreada y esas muestras representen de forma unívoca a esa señal continua. Entonces, vamos a suponer que nosotros queremos hacer el camino inverso. Queremos pasar de esta señal de acá a esta señal de acá. Ustedes pueden observar que de alguna forma tenemos que eliminar estas réplicas que aparecen aquí. Y para eliminar esas réplicas que aparecen ahí necesitamos un filtro. Ese filtro lo podemos esbozar aquí con este cajón entrecortado. Entonces, este filtro lo que va a hacer es dejar pasar todo lo que está dentro del filtro y eliminar todo lo que está fuera de su banda de paso. Entonces, para hacer el paso de una señal que ha sido muestreada a su parte original continua, esta frecuencia de corte que le vamos a colocar aquí, omega sub c menos omega sub c, que es la frecuencia de corte. Noten que en este mismo gráfico nosotros podemos ver cuál es la frecuencia de corte. Es muy sencillo. Noten que este omega sub c es mayor a omega m y menor a este término que está aquí. Entonces simplemente notar cuál es la frecuencia de corte. Entonces la frecuencia de corte tiene que ser mayor a la frecuencia máxima de la señal y menor a este término de aquí, que es la frecuencia de muestreo menos la frecuencia máxima de la señal. Entonces, esta es la frecuencia de corte de un filtro que va a hacer en cambio el paso desde una señal que yo mostré hacia la señal original. Entonces, esta ecuación que hemos deducido aquí es la que determina el teorema de muestreo. Recuerden que este teorema de muestreo, nosotros hemos asumido que la señal que se va a mostrar es de banda limitada. Entonces, lo que dice este teorema de muestreo es que si yo tengo una señal x de t, que es una señal continua y de banda limitada, esa señal puede ser determinada con sus muestras si la tasa de muestreo es mayor a 2 veces la frecuencia máxima de la señal. Eso es lo que nos está diciendo este teorema de muestreo. Y si nosotros queremos pasar de esas muestras a la señal que originalmente mostramos, lo que tenemos que hacer es un proceso de filtrado que aparece justamente etiquetado con esta banda de frecuencia. Entonces, en general, lo que nos interesa es entender qué es lo que está haciendo esta ecuación de aquí. Y eso lo vamos a ir viendo en algunos ejemplos más adelante. Ahora, una de las cosas que hay que tomar en cuenta es que este tipo de análisis que hemos hecho fue realizado con una señal que es, en principio es una señal
ideal que no es implementable físicamente, que es un impulso. Y para lograr realizar un muestreo ya de forma práctica, se utiliza otro tipo de señal, o mejor dicho, otro tipo de procedimiento, que se conoce como el retenedor de orden cero. Es decir, yo tomo el valor de la muestra y ese valor de la muestra lo retengo durante un periodo de tiempo. Sin embargo, este resultado se mantiene. Entonces vamos a esbozar qué es lo que hace este retenedor de orden cero. Entonces este es muestreo con retenedor de orden cero. Entonces, muestreo ya sabemos lo que es. De una señal continua, tomar una muestra a cada cierto instante de tiempo, y ese instante de tiempo está gobernado justamente por esta teoría de muestreo, que es la velocidad de Neuquist. Muestrear con una velocidad que sea mayor a 2 veces la frecuencia máxima de la señal, cuando esa señal es una señal de banda limitada. Entonces, retenedor para nosotros va a ser un sinónimo de mantener el valor de la señal durante un cierto periodo de tiempo. Vamos a poner un ejemplo gráfico de lo que es este muestreo y luego vamos a ir analizando un poco cómo son las ecuaciones. Entonces yo tengo aquí mi señal continua, que le podemos graficar de esta forma. Esa señal entra a un sistema que es el retenedor de orden cero. Y lo que vamos a observar aquí es que cada una de las muestras de esa señal, aquí voy a dibujar simplemente la envolvente para que sea más fácil visualizar el efecto de la retención. Entonces, lo que hace el retenedor de orden cero es lo siguiente. En este instante de tiempo, toma el valor de la señal y ese valor lo mantiene durante un cierto instante de tiempo, que ese instante de tiempo le vamos a llamar el T mayúscula a nuestro periodo de tiempo. Luego, toma otra muestra que es en este punto de aquí y lo mantiene durante otro instante de tiempo, que es el periodo de muestreo. Toma esta muestra, la mantiene, 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 toma esta muestra, o la mantiene o la retiene, es lo mismo. Toma esta muestra, la mantiene, toma esta muestra y la retiene. Entonces, el muestreo es justamente estos puntos que ustedes observan aquí, que están tomados después de un cierto periodo de muestreo. Y lo que tiene que ver con el retenedor es que si nosotros hacemos un poquito de zoom aquí, noten que este punto de aquí lo retiene o lo mantiene durante justamente ese periodo de muestreo, durante ese periodo de muestreo. Entonces, este retenedor de orden cero, que aquí lo vamos simplemente a esbozar con este gráfico, existen unas ecuaciones donde se puede ver justamente que es un filtro que puede ser implementable. Es la manera como de forma práctica se implementa este proceso de muestreo. El análisis que hicimos previamente con este tren de impulsos es un análisis estrictamente teórico, porque el impulso es una señal que no puede ser implementable físicamente. Pero, sin embargo, ese análisis nos sirve para determinar cuál va a ser esa frecuencia a la que nosotros debemos tomar las muestras de una señal continua para que esa señal sea representada de forma unívoca a partir de esas muestras que hemos tomado. Sin embargo, existe este otro tipo de esquema que es el retenedor de orden cero, que vamos a limitarnos a ver justamente la parte de gráfica de qué es lo que está haciendo este sistema. Entonces nosotros hemos tomado la señal continua, esa señal la hemos muestreado utilizando esta velocidad de Nyquist o bien también esta velocidad de Nyquist ya sea con ese tren de impulsos periódico de forma ideal o con este retenedor de orden cero de forma práctica. Y aquí surge la pregunta de cómo yo puedo pasar de las muestras a la señal continua nuevamente. Es decir,
tenemos aquí una señal continua. Esta señal continua ha sido muestreada. Vamos a suponer que esta aquí son las muestras. Y lo que quiero es de estas muestras regresar a esa señal continua. Y ese proceso de reconstrucción, que es este paso de aquí, tiene un nombre particular que se conoce como interpolación. Interpolar significa entre dos muestras colocar un cierto valor de tal forma que vuelva a tener esa señal que es continua. Entonces aquí lo que vamos a ver es de qué forma se puede hacer esa reconstrucción. Entonces, la interpolación, que es el término que corresponde a este proceso que gráficamente lo hemos mostrado aquí, es el ajuste de una señal continua a un conjunto de valores de muestras. Entonces, por ejemplo, existe un tipo de interpolación que se conoce como interpolación lineal. Vamos a suponer que aquí están las muestras de la señal. Entonces, la interpolación es ajustar estas muestras a una señal continua. Yo puedo hacer este tipo de interpolación utilizando una línea recta entre cada una de esas muestras. Y este tipo de interpolación se conoce como interpolación lineal, conectando los puntos adyacentes a través de una línea recta. Esta interpolación se realiza a través de un proceso de filtrado que tiene relación justamente con ese filtro que nosotros esbozamos hace unos segundos, que tenía una cierta frecuencia de corte y una ganancia T. Como ustedes pueden notar, este filtro en el dominio de la frecuencia es una señal rectangular. Y si ustedes recuerdan del análisis de Fourier, esta señal rectangular en el dominio del tiempo corresponde a una función sinc. Entonces ya podemos tener una idea de cómo va a ser ese filtro en el dominio del tiempo, sabiendo que esta señal es rectangular en el dominio de la frecuencia. Entonces, en nuestro modelo previo que analizamos, había una señal x de t que se multiplicaba con una señal p de t, que era el tren de impulsos periódico, y nos daba esta señal x sub p de t, que era la señal muestrera. Ahora, de esta señal x sub p de t, nosotros queremos regresar a esa señal x de t y lo vamos a hacer a través de un filtro, es decir, que esa señal x p de t entra a un sistema que está caracterizado lineal invariante en el tiempo h de t, que es justamente que caracteriza el filtro, y lo que vamos a tener aquí a la salida es una señal x sub r de t. Esta letrita r tiene justamente relación con la parte de reconstrucción, es una señal reconstruida a partir de las muestras. Entonces, esta señal x sub p de t, si nosotros recordamos, en el análisis que hicimos previamente, era igual al sumatorio para todo n de x nt mayúscula por delta de t menos nt mayúscula. Entonces noten que esta señal de aquí va a convolucionar con esta respuesta al impulso. Y noten que resulta ser la convolución de una señal con un impulso, que justamente coincide con esa propiedad que vimos hace unos minutos, que cuando una señal convoluciona con un impulso desplazado, nos queda la misma señal, simplemente desplazado. Entonces, esta señal XR de t corresponde al sumatorio para todo n de x n t, que es una constante, y al resultado de la convolución de esta respuesta al impulso con este impulso desplazado, que nos va a dar justamente h de t menos nt mayúscula. Entonces, lo que nosotros tenemos aquí es que esa señal, que es la respuesta en frecuencia de este sistema lineal invariante en el tiempo, que es nuestro filtro de reconstrucción, corresponde
a una señal que es un filtro paso bajos ideal. Entonces, este es un filtro paso bajos ideal. Aquí vamos a dibujarlo nuevamente. Recuerden que teníamos esa frecuencia omega sub c, que era la frecuencia de corte. Este es h de j omega. Entonces, siguiendo el análisis de Fourier, esta es una señal, un pulso rectangular en frecuencia, y en el dominio del tiempo eso se corresponde a una señal sinc. Y si utilizamos las tablas que están en el capítulo 4, esta respuesta en frecuencia tiene una respuesta al impulso, que es omega sub c, multiplicado por t. Recordemos que aquí tiene una ganancia de t, por el seno de omega sub c de t, sobre pi omega sub c de t. Ese es justamente esa señal sinc que habíamos conversado en clases anteriores. Entonces, esta señal de aquí la vamos a incorporar acá. Y vamos a ver cuánto queda esa señal una vez que pasó por ese filtro de reconstrucción. Entonces vamos a escribir aquí. Entonces, si hacemos ese reemplazo, lo que vamos a tener aquí es que esta señal es igual al sumatorio para todo n de x n t mayúscula, que es esta constante de aquí, que es el valor de la muestra. Y noten que aquí lo que tengo es la señal x de t, pero que tiene este desplazamiento de t menos nt. Es decir, que en esta función donde me encuentre t, lo voy a reemplazar por t menos nt. Entonces, aquí tengo t, aquí tengo t minúscula, y simplemente hago este reemplazo. Entonces, lo que me va a quedar acá arriba es la constante, que es omega sub c t sobre pi. Y aquí ya coloco la respuesta al impulso, pero ya en función de t menos nt. Entonces aquí me queda seno, la frecuencia de corte, t menos nt mayúscula. Y aquí debajo, omega sub c, t menos nt mayúscula. Y este de aquí es la forma en que yo reconstruyo la señal a partir de las muestras. Este de aquí es la muestra. Recuerden que esto de aquí es formalmente una convolución que ha pasado por un filtro pasabajas ideal, que en dominio del tiempo corresponde a una señal sin, que es la que ustedes observan aquí. Entonces, para reconstruir la señal, lo que tengo que hacer es colocar la muestra en esta parte, esa muestra multiplicarla por todo este valor de aquí, y luego sumar para todo el total de muestras que tenemos. Y esa es la forma de reconstruir la señal a partir de las muestras. Entonces ya tenemos esbozados cómo es el proceso de muestreo y cuál es esa velocidad de muestreo que tiene justamente este nombre de la tasa de Nyquist o la velocidad de Nyquist. Y una vez que nosotros tenemos esas muestras, cómo nosotros reconstruimos la señal. Y ese proceso es el que está dibujado justamente en este gráfico de aquí, donde este sistema que está caracterizado con esta respuesta al impulso HDT se conoce como filtro de reconstrucción. Este filtro de reconstrucción, como lo vimos allá arriba, corresponde a una señal que en el dominio de la frecuencia es una señal rectangular. Y por el análisis de la Fourier, esta señal rectangular es una señal sinc en el dominio del tiempo. Entonces, eso lo insertamos aquí, una vez que ya hemos analizado esta convolución. Y nos dice de qué forma nosotros podemos recuperar la señal a partir de la muestra. Entonces, como ustedes observan, esta aquí es una constante. Que inclusive esta constante puede salir fuera del sumatorio sin ningún problema. Omega sub c es la frecuencia de corte constante. T mayúscula es la periodo de muestreo constante y pi otra constante. Entonces tomo el valor de la muestra. Así, por el valor de la muestra me refiero justamente, vamos a suponer que aquí tengo un 4t sub s. Es decir, tomo cuánto vale esta altura. Entonces aquí tengo x de 4t sub s, que es justamente el nt. Bueno, aquí estoy utilizando la notación del libro de Xiao, que es t sub s. Utilizamos el libro de Pengen, que es simplemente t para identificar el periodo de muestreo. Entonces, este valor de aquí lo inserto acá. Esta constante, como les digo, bueno, no la voy a considerar.
y la multiplico por esta función de acá, que es una función sinc, que ustedes pueden ver que esa función sinc está configurada con la frecuencia de corte y con lo que es este periodo de muestreo. Entonces aquí vamos a hacer la primera pausa y luego vamos a seguir analizando un poco más de características de esta parte de muestreo. En particular, algo que acontece cuando no obedecemos la tasa de Nyquist, que nosotros determinamos que la frecuencia de muestreo tiene que ser mayor a 2 veces la frecuencia máxima de la señal. Si nosotros seguimos esta relación para muestrear, podemos reconstruir la señal sin pérdida de información. Pero si no se cumple, acontece un cierto fenómeno que se conoce como el fenómeno del alias, y que es el que vamos a analizar en la siguiente parte de la clase. Entonces hagamos la primera pausa. Bien, entonces lo que vamos a analizar ahora es qué sucede cuando no se cumple con esta condición del teorema de muestreo conocido como la tasa de Nyquist. Lo que vamos a observar aquí es que aparece un tipo de efecto que se conoce como el traslape. En particular se conoce como el fenómeno del alias. Para analizar esto de aquí, voy a utilizar una de las gráficas que está en el libro de Oppenheim, que es mucho más fácil observar cómo se produce el traslape de estas dos señales, una vez que han sido muestreadas, siguiendo la frecuencia de Nyquist, luego con una frecuencia que es menor que esta que aparece aquí, y cuál es la señal resultante una vez que ha pasado por ese filtro de reconstrucción que acabamos de analizar en esta última ecuación. Les voy a proceder a copiar esa imagen. Ok, entonces vamos a analizar qué es lo que sucede en la señal cuando esta no ha sido muestreada siguiendo lo que es el teorema de muestreo, lo que corresponde a la velocidad de Nyquist. Entonces, este efecto de aquí se conoce como el fenómeno del alias. Ese va a ser el nombre que corresponde a cuando la frecuencia de muestreo es menor a 2 veces la frecuencia máxima de la señal. Es decir, cuando no se cumple con este teorema de Nyquist. Para este ejemplo en particular, nosotros vamos a considerar que la señal que va a ser muestreada es la señal coseno de omega sub 0.
Recordemos que el coseno de omega sub 0 t tiene esta forma que estamos observando aquí. Aquí con un cierto periodo. Entonces, esta señal coseno en frecuencia corresponde a dos impulsos ubicados en frecuencias más omega sub 0 y menos omega sub 0, que es justamente lo que ustedes están observando aquí. Este x de j omega es el espectro de esta señal coseno x de t. Cuando nosotros tomamos esta señal y la multiplicamos por ese tren de impulsos desplazados, lo que sucede es que aparecen réplicas espectrales ubicadas en múltiplos enteros de la frecuencia de muestreo. Entonces noten que aquí está la primera réplica, acá está la otra réplica, que corresponde justamente a la señal x sub p de t. Ustedes noten que la frecuencia, que este valor de aquí, omega sub 0 menos omega s, es mayor a la frecuencia máxima de esta señal, que es omega sub 0. En este caso particular, la frecuencia máxima es igual a omega sub 0. Y en este caso de aquí, ustedes pueden ver que omega sub s menos omega sub 0 es mayor a omega sub 0, que está ubicado aquí. De donde la frecuencia de muestreo es mayor a 2 veces omega sub 0, que es la frecuencia máxima de la señal. Entonces, en este caso de aquí sí estamos cumpliendo con lo que es esta velocidad de Nyquist. Esta cajita que aparece aquí es el filtro de reconstrucción, que ya vimos con ustedes que es un filtro pasabajas ideal, y noten que la frecuencia de corte es la mitad de la frecuencia de muestreo. Esa frecuencia de corte sí está dentro de ese rango que nosotros observamos, que la frecuencia de corte debe ser mayor a la frecuencia máxima de la señal y menor a la frecuencia de muestreo menos la frecuencia máxima. Y este valor de aquí está dentro de ese rango. Ustedes pueden notar que en esta gráfica de aquí, esta frecuencia omega sub 0 ha aumentado. Por eso estos dos impulsos omega sub 0 están más alejados. Y estas réplicas espectrales que aparecen acá también empiezan a alejarse unas de otras, esas dos réplicas espectrales. Sin embargo, lo que está dentro del filtro de reconstrucción sigue correspondiendo justamente a la señal coseno. En este caso, ustedes pueden ver que he aumentado la frecuencia de esta señal, que valía omega sub s sobre 6, y aquí vale el doble, 2 veces omega sub s sobre 6. Ahora, ¿qué sucede si sigo aumentando esa frecuencia de muestreo, esa frecuencia máxima de la señal, manteniendo fija la frecuencia de muestreo? Noten que, vamos a poner aquí otro color, esta componente de aquí pasa a estar fuera de lo que es esta línea entrecortada que corresponde al filtro de reconstrucción, ese filtro pasabajas. Y esta parte que corresponde a la otra componente del espectro viene hacia acá. Y esta réplica, producto del muestreo, entra dentro de la cajita entrecortada que corresponde al filtro de reconstrucción, que es un filtro pasabajas. Igual esta réplica de aquí entra acá. Entonces, todo lo que está dentro de esta cajita entrecortada, que es el filtro pasabajas ideal, es lo que se va a reconstruir. Y ustedes pueden notar que si la frecuencia original es omega sub 0, la frecuencia que este filtro va a reconstruir es una frecuencia omega sub s menos omega sub 0. Noten que aquí ya tengo 4/6 omega sub s sobre 6, que corresponde a la frecuencia máxima de la señal. Y aquí la sigo subiendo a esa frecuencia máxima. Entonces, ustedes pueden ver que esta componente de aquí sube de frecuencia y esta réplica entra dentro de la cajita, y lo que voy a tener es una señal con esta frecuencia una vez que ha sido reconstruida. Entonces, una de las interpretaciones de este fenómeno del alias es que señales de alta frecuencia, que corresponden justamente a estas componentes que ustedes observan aquí, se mapean en señales de baja frecuencia, que es lo que ustedes observan acá. En otras palabras, el efecto del alias es que yo voy a reconstruir
a partir de esas muestras una señal que no corresponde a la señal continua que originalmente fue muestreada. Y la otra interpretación es a través de este gráfico que nos dice que el efecto de alias es uno de los efectos de la lesión, que altas frecuencias se mapean en bajas frecuencias. Justamente el efecto de que esta réplica de aquí, pero conforme se va aumentando la frecuencia, cae dentro del filtro de reconstrucción. Entonces, por más que aumento la frecuencia, como ustedes pueden observar en este valor que está ahí, lo que se reconstruye es una señal de menor frecuencia. Entonces, ese es uno de los efectos que sucede cuando no se utiliza esta frecuencia de Nyquist. Entonces voy a pasarles un video donde se ve esto de una forma más dinámica. Vamos a buscar ese video, que es justamente hecho por el autor del libro. Ahí en esa animación justamente se puede observar lo que hemos analizado aquí, como esas altas frecuencias se van mapeando en bajas frecuencias. A ver. Entonces voy a pasar aquí en el chat. Son, creo que 3 videos. Ese es uno de esos videos. Acá viene el otro video para que ustedes lo revisen. Sí, esos dos videos. En uno de esos está justamente la que corresponde a la parte del fenómeno del aire interpretado como que altas frecuencias se mapean en bajas frecuencias. Entonces ya conocemos cuál es la velocidad a la que yo debo tomar las muestras de una señal continua para que esas muestras representen de forma unívoca a esa señal continua. Y también hemos visto que cuando yo no utilizo esa frecuencia de Nyquist, que dice que tiene que ser una frecuencia de muestreo mayor a 2 veces la frecuencia máxima de la señal, lo que acontece es este fenómeno del alias, donde yo recupero una señal que no corresponde a la que originalmente muestré, que también puede ser interpretada como que altas frecuencias se mapean en bajas frecuencias. Lo que vamos a ver a continuación es algo que efectúan la mayoría de dispositivos de comunicaciones, que es tomar una señal continua y procesarla de forma discreta. Entonces, ese tema corresponde al procesamiento discreto de señales continuas. Aquí van a aparecer 2 tipos de frecuencia, una continua y una discreta. Procesamiento discreto de señales continuas. Entonces, una señal discreta, recordemos que nosotros la etiquetábamos como XDN y una señal continua como XDT. Y un sistema que era discreto, recordemos que teníamos una señal XDN que entraba a un sistema que era caracterizado por esa respuesta al impulso y teníamos acá la salida. Si nos íbamos al dominio de la frecuencia, había que hacer el producto de los espectros y aquí aparecía esta función a la J omega, que era la respuesta en frecuencia. Entonces vamos a tomar una señal que es continua, X de t, y la vamos a tratar como si fuese una señal discreta que va a ser procesada en un sistema de este tipo. Y eso justamente se debe, o es gracias a que ya podemos, a partir de las muestras, representar una señal que es continua, si es que se ha utilizado este muestreo utilizando la tasa de Nyquist. Entonces el esquema sería el siguiente. Tenemos aquí una señal continua. Noten que aquí voy a utilizar este subíndice para poner en evidencia que es una señal continua. Esta señal continua entra a un sistema que es un conversor a tiempo discreto. Conversor a tiempo discreto.
Y lo que voy a obtener aquí es una señal X sub D de N. Ustedes ya pueden notar que justamente utilizo acá esta notación sub D para que quede en evidencia que es discreto, y a la notación que utilizamos para las secuencias discretas. Entonces este conversor lo vamos a llamar como CD, de continuo a discreto. Una vez que tengo una señal que es discreta, viene a un sistema en tiempo discreto, caracterizada con esta respuesta al impulso en tiempo discreto. Una vez que la he procesado en tiempo discreto, obtengo una señal Y sub D de N, ven que es discreta, y esta señal que ha sido procesada de forma discreta viene a un conversor a tiempo continuo. Conversor a tiempo continuo. Y este conversor a tiempo continuo, que lo vamos a etiquetar como un DC, me devuelve una señal Y sub C en tiempo continuo. Y sub C en tiempo continuo. Entonces noten cómo es la notación y la mecánica de este procedimiento. Una señal continua pasa a ser una señal discreta a través de este conversor. Esa señal discreta es procesada con este sistema, caracterizado con una respuesta al impulso discreta. La salida sigue siendo discreta y luego esa salida discreta la paso continua con otro conversor y tengo a la salida una señal de tiempo continuo. Entonces aquí tengo una señal de tiempo continuo. Todo este sistema es un sistema en tiempo discreto que a la final me da una señal en tiempo continuo. Entonces, lo que vamos a ver es las particularidades que tiene estos conversores que están aquí. Esta parte de aquí ya sabemos que es un sistema que puede ser caracterizado a través, su salida a través de la convolución o bien de la propiedad de multiplicación de espectros en el análisis de Fourier. Entonces, la señal X sub D de N, que es la señal que aparece aquí en esta salida, corresponde a muestras de la señal continua X sub C. Es decir, de esa señal continua nosotros vamos a tomar muestras en múltiplos enteros de ese periodo de muestreo. Y esa señal Y sub D de N corresponde también a muestras de la señal Y sub C de N T. Entonces, si esta señal aquí yo la muestreo, me va a dar esta señal que está acá. Y esto nosotros asumimos que se cumple el teorema de muestreo, es decir, que la frecuencia a la que se está muestreando es mayor a 2 veces la frecuencia máxima de la señal, considerando que esta es una señal de banda limitada. Una señal de banda limitada, que es una de las cuestiones que asumimos cuando analizamos este teorema de muestreo. Bien, entonces vamos a enfocarnos en el primer bloque, que es la conversión continua a discreto. Entonces, esa conversión continua a discreto tiene un nombre que inclusive ustedes lo van a haber visto en algunos circuitos, que es el famoso ADC, que es un conversor de análogo a digital. Analógico a digital, porque análogo es otra cosa distinta. Entonces, a veces son las siglas justamente de pasar una señal en tiempo continuo a lo que es una señal en tiempo discreto, este famoso ADC. Entonces, el modelo de este ADC que lo vamos a analizar aquí es que la señal continua X sub C de t se multiplica por esa señal P de t que ya vimos que era un tren de impulsos periódico. Salía aquí la señal X sub P de t, que también es un tren de impulsos, pero cada una de esas áreas de esos impulsos corresponden a las muestras de esta señal X sub C de t. Y lo que viene aquí es un bloque que convierte el tren de impulsos a una secuencia discreta. Entonces, este bloque convierte un tren de impulsos a una secuencia discreta, que es un escalamiento en el tiempo que también ha producido un cierto cambio en lo que es la frecuencia. Entonces nos da aquí la señal X de N, que corresponde justamente a la señal continua que ha sido muestreada en instantes enteros de este periodo de muestreo. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo este conversor que está aquí en este bloquecito? Sí, a la entrada
yo tengo una señal que es, vamos a suponer estos dos impulsos de aquí, que están ubicados en 0 y t, pasan por este bloque, y lo que yo voy a tener, en cambio, son dos muestras que van a estar ubicados en 0 y 1. Este tiene un tiempo t continuo y este tiene un tiempo t discreto. Entonces pueden observar que de alguna forma estoy tomando este valor del tiempo de aquí y lo estoy multiplicando por 1 sobre t. Entonces si yo tomo 0 por 1 sobre t me queda 0, t por 1 sobre t me queda 1. Y esta multiplicación para hacer este cambio de escala en lo que es el tiempo es un escalamiento temporal, que si recordamos una de las propiedades de Fourier, que cuando se realiza un escalamiento en el tiempo también se produce un escalamiento pero inverso en el dominio de la frecuencia. Entonces, para analizar qué es lo que sucede en frecuencia cuando realizamos esta conversión aquí, vamos a utilizar otra notación alternativa para lo que son las frecuencias continuas y discretas. Entonces, omega para nosotros va a corresponder a una frecuencia de una señal en tiempo continuo. Y este omega mayúsculo de aquí va a corresponder a una frecuencia de señales en tiempo discreto. Continuo, discreto. Si ustedes revisan el libro de Shaun, lo utiliza al revés. La omega mayúscula para las señales continuas, sí. Omega minúscula para las señales discretas. Pero siguiendo lo que dice el libro de Penhey, vamos a utilizar esta notación que aparece aquí. Entonces, si modificamos un poco la notación que hemos venido utilizando, si yo tengo una señal x sub c de t continua, su espectro va a estar etiquetado como x sub c de j omega minúscula. Recordemos que esta es la omega minúscula y esta es la omega mayúscula. La señal y sub c de t, que es la salida de todo este sistema, va a ser la señal y sub c de j omega. La señal x sub d de n, que la anotamos por arriba como la salida de este sistema de continuo discreto. Cuando calculamos su espectro nos va a dar la señal x sub d de e a la j. Y aquí es donde alteramos la notación. En nuestra notación previa utilizamos el omega minúsculo, pero aquí vamos a diferenciarla para las frecuencias discretas. Entonces vamos a utilizar el omega mayúsculo. Y esa secuencia y sub d de n va a ser y sub d de e a la j omega mayúscula. Esa notación vamos a utilizar para hacer este análisis de aquí y vamos a ver justamente cómo este escalamiento que estamos haciendo aquí en el tiempo produce también un escalamiento en lo que es el dominio de la frecuencia. Entonces vamos a hacer ese análisis de qué o cómo están estructurados los espectros de estas señales cuando se hace un procesamiento discreto de una señal que es continua, asumiendo que estamos cumpliendo con la teoría de muestreo que dice que la velocidad de muestreo tiene que ser mayor a 2 veces la frecuencia máxima de la señal, siendo esa señal una señal de banda limitada. Entonces la señal X sub P de T, si nosotros regresamos a nuestro gráfico de acá, es esta señalcita que está aquí. Esta señal X sub P de T corresponde al resultado que analizamos hace unos minutos, que es muestras de la señal continua por delta de T menos NT. Recordemos que este resultado proviene de esa propiedad de que cuando un impulso se multiplica, cuando una señal se multiplica por un impulso, lo que tenemos es la señal evaluada en el desplazamiento de ese impulso multiplicada por el impulso, que nos da justamente este resultado que está aquí. Ahora, en frecuencia, si yo tengo la señal delta de t menos nt, yo calculo el espectro de esta señal. Recordamos que el espectro de la señal delta t corresponde a una constante que es igual a 1. Y si la señal es desplazada en el dominio del tiempo, lo que sucede con este espectro de aquí es que cambia su fase, es decir, es multiplicada por una exponencial cuyo exponente es proporcional a ese desplazamiento. Y lo que voy a tener resultado es e a la menos j omega y el desplazamiento es nt mayúscula.
Es decir, que si yo calculo el espectro de esta señal de aquí, siguiendo lo que dice esta propiedad, recuerden que esta parte de aquí es una constante y eso de aquí es una función del tiempo que va a ser transformada a frecuencia. Entonces, una vez que haga esa transformada, siguiendo este resultado que hemos mostrado aquí, x sub p de j omega es igual al sumatorio para todo n de esa constante que pasa directo, x sub n de t, por e a la menos j omega n t mayúscula, e a la j omega n t mayúscula. Entonces ya tenemos el espectro de esta señal x de p de j omega. Ahora nosotros lo que vamos a hacer a continuación es calcular el espectro de esta señal x sub d de n. X sub d de n, que es justamente la salida de este conversor de tipo continuo, tiempo discreto, una señal analógica, una señal discreta. Entonces el espectro de esta señal de aquí es la señal x sub t de e a la j omega mayúscula, que es la notación que introdujimos más arriba. Este es igual al sumatorio para todo n de esa secuencia por e a la menos j omega n. E a la menos j omega n. Entonces a este le vamos a llamar ecuación 1 y a este le vamos a llamar ecuación 2. Y vamos a hacer una comparación de estas dos ecuaciones. Entonces, este término de aquí es una constante que corresponde a la amplitud de la señal en esa posición particular donde estamos muestreando, que es igual a este valor de la secuencia xd. O sea, la amplitud va a ser exactamente la misma. Y vamos a comparar ahora estas dos exponenciales que están aquí. Vamos a compararlas acá. Y para que esas dos exponenciales de i sean iguales, este omega t mayúscula, noten que el n es común, el menos j es común, entonces salen por esta comparación porque lo que ustedes son los términos que son diferentes para ver cómo se relaciona. Entonces este omega t mayúscula tiene que ser igual a este omega mayúscula que aparece acá. Entonces nosotros podemos encontrar la relación entre la frecuencia discreta y la frecuencia continua. Y esa relación, que es una relación lineal, nos dice que la frecuencia omega minúscula, que corresponde a una señal continua, en la parte discreta es la frecuencia discreta omega dividido para t. Y esto que ustedes observan aquí es un escalamiento en frecuencia. Es un escalamiento en frecuencia. Lo que mostramos más arriba es que había un escalamiento en el tiempo de todas ese tren de impulso que fue muestreado con esa cierta con ese cierto periodo de muestreo que pasaba de un tren de impulsos continuos hacia un tren de impulsos discreto. Escalábamos en el tiempo y noten que eso también en frecuencia se refleja en un escalamiento en frecuencia, pero que es inverso. Entonces, con esta comparación nosotros podemos relacionar a esta expresión con esta expresión. Y el resultado es que la secuencia x sub d de e a la j omega, que es esta de aquí, corresponde a la secuencia x sub p, que es esta de acá, cuando este omega minúsculo, que es este de aquí, corresponde a omega mayúscula sobre t. Entonces, simplemente reemplazo omega mayúscula sobre t, omega mayúscula sobre t. Entonces, este término de aquí es el omega minúsculo, que hemos determinado que tiene esa relación que está ahí. Entonces, del análisis previo que nosotros hicimos de una señal que era muestreada con una cierta frecuencia de muestreo, y vamos a determinar que la señal x sub p de j omega, que es el resultado de la señal continua haber sido multiplicada en el tiempo por ese tren de impulsos periódico, igual a ese factor de escalamiento 1 sobre t, sumatorio para todo k de el espectro de la señal continua, pero que se encuentra replicado en múltiplos enteros de la frecuencia de muestreo. Entonces lo único que hay que hacer aquí es introducir este resultado acá, con este cambio en el argumento. Es decir, en lugar de omega vamos a colocar omega mayúscula sobre t. Entonces la relación que existe entre el espectro de la señal, que la hemos convertido a muestras ya en el dominio discreto, con relación al espectro de la señal continua, es esta ecuación que estoy escribiendo aquí.
que es X, el espectro de la señal continua, por J, aquí queda omega menos 2pi por K sobre periodo. Omega por 2pi por K sobre periodo. Entonces vamos a analizar qué significan estas ecuaciones utilizando una gráfica. Entonces, recordemos que hay un paso donde nosotros tenemos tren de impulsos periódico en el dominio de, por ejemplo, aquí está 0, aquí está t, aquí está 2t, que es continuo. Y esos tren de impulsos periódico continuo se pasa a un tren de impulsos periódico que es discreto. Entonces, aquí está 0, 1, 2, y noten que ese cambio es un escalamiento de multiplicar por 1 sobre t. Es lo que hemos hecho para, por ejemplo, 0 por 1 sobre t, 0. T por 1 sobre t, 1. 2t por 1 sobre t, 2. Y así para las demás muestras que tenemos en este sistema. Entonces, esto de aquí es un escalamiento en el tiempo. Y lo que hemos visto es que ese escalamiento del tiempo, haciendo el análisis de frecuencia, produce este escalamiento en frecuencia que aparece acá, que es un escalamiento inverso. Y hemos arribado a esta última ecuación que aparece aquí. Y esta última ecuación que ustedes observan aquí me dice cómo está estructurado el espectro de la señal discreta, es decir, de esta señal, en función del espectro de la señal continua, que es esta señal. Entonces, gráficamente vamos a escribir qué es lo que nos dice esta ecuación. Entonces, primero dibujamos lo que es el espectro de la señal continua, el espectro de la señal continua. Dibujar un poquito el espectro de la señal continua. Está dibujada aquí, pongámosle una amplitud 1 para que sea más fácil analizar cómo cambia esa amplitud de aquí, omega. Entonces, esta señal es muestreada, y una vez que es muestreada, lo que acontece en frecuencia es que voy a tener réplicas espectrales de este espectro triangular que van a estar ubicadas en múltiplos enteros de la frecuencia de muestreo, y su amplitud también es escalada por ese valor de 1 sobre t. Es decir, lo que voy a dibujar a continuación es esta señal que está aquí. Entonces, la señal, al ser muestreada, voy a tener réplicas del espectro de la señal continua que van a estar ubicadas en múltiplos enteros de la frecuencia de muestreo, y adicionalmente van a estar escaladas con este valor de 1 sobre t, que es una constante. Entonces, una vez que esta señal es muestreada, lo que yo voy a tener son réplicas espectrales. Son estas réplicas que aparecen aquí, escaladas con este factor de 1 sobre t, que van a estar ubicadas en múltiplos enteros de la frecuencia de muestreo, que aquí lo voy a escribir como 2pi sobre t. Y acá igual, menos 2pi sobre t, que obviamente esto corresponde, vamos a poner aquí omega sub s menos omega sub s. ¿Qué sucede luego? Lo que sucede luego es que esta frecuencia tiempo continuo corresponde a la frecuencia discreta dividido para t. Entonces, este omega de aquí va a corresponder, si nosotros hacemos aquí un despeje, a una frecuencia continua multiplicada por t. Es decir, que este valor de aquí va a ser multiplicado por t. Noten que esto de aquí es un omega, que es multiplicado por t y me va a dar esta frecuencia discreta. Entonces, si esta es una señal x sub p de j omega, que es continua, en el momento que hacemos esa conversión de ese tren de impulsos continuo a ese tren de impulsos discreto, pasamos de este omega al omega mayúsculo. ¿Y cómo lo hacemos? Multiplicándolo por el periodo de muestreo. Entonces nos van a quedar aquí las mismas réplicas. Aquí solo estoy escribiendo dos réplicas se van hacia el infinito. Entonces, si aquí tengo omega sub s, que es 2pi sobre periodo multiplicado por t, me va a quedar aquí 2pi, y acá van a quedar menos
2pi. Y este es el espectro de mi señal discreta que la he conseguido a partir de ese tren de impulsos continuos, ese tren de impulsos continuos. Entonces, noten que en el tiempo continuo, una vez que he muestreado, tengo réplicas del espectro que están ubicados en múltiplos enteros de la frecuencia de muestreo. Y cuando he hecho voy a hacer este procesamiento de esta señal continua utilizando un sistema discreto, yo tengo réplicas que también son escalonadas. Aquí me faltó poner el escalonamiento, que es 1 sobre t, este de aquí, que están ubicadas en múltiplos enteros de 2pi, que están ubicadas en múltiplos enteros de 2pi. Entonces, de esa forma yo consigo hacer un procesamiento de una señal continua utilizando lo que es un sistema discreto. Entonces, lo que hay que resaltar aquí es este escalamiento en frecuencia, que como ustedes pueden ver mantiene el mismo formato del espectro, son estas réplicas espectrales, pero ya en el tiempo discreto están ubicadas en múltiplos enteros de 2pi. Recordemos que una de las características que tiene el espectro de una señal en tiempo discreto es que es periódica con periodo 2pi. Entonces, esta señal de aquí, vamos a poner acá, esta señal de aquí ya entra a ese sistema H de E a la J omega, ya la puedo procesar a la señal continua de una forma discreta. Aquí va a salir obviamente Y sub D de E a la J omega. Y luego lo que tengo que hacer es el procedimiento inverso con ese sistema. Si acá utilizamos un ADC, vamos a utilizar un sistema DAC que es discreto, de tipo discreto, tiempo analógico, conversor DAC, y va a salir acá justamente X, perdón, era Y sub C de J omega. Entonces aquí hacemos este escalamiento de que omega minúscula es omega mayúscula sobre T. Acá vamos a tener que hacer en esta parte de aquí lo contrario, que el omega mayúscula, que es lo que tenemos acá, lo tenemos que... no, perdón, aquí lo que estábamos haciendo es que la frecuencia omega mayúscula, que es discreta, la conseguimos tomando la frecuencia continua, multiplicándola por T. Y acá lo que tenemos que hacer es dividirla para T mayúscula y tenemos la frecuencia omega minúscula que corresponde a la frecuencia en tiempo continuo. Entonces, con esto hemos tenido ya una visión de lo que significa el muestreo. Este teorema de muestreo nos dice que una señal continua de banda limitada tiene que ser muestreada a 2 veces la frecuencia máxima de la señal para que esas muestras representen de forma unívoca esa señal continua. Si es que no cumplimos con la frecuencia de Nyquist, aparece el fenómeno del alias, que ya vimos que es una forma de interpretar el fenómeno del alias, es que señales de alta frecuencia se mapean en señales de baja frecuencia. Eso ustedes lo pueden verificar en esos 2 videos que les he compartido aquí, donde aparece una animación dinámica de cómo estas frecuencias se van desplazando conforme se mantiene fija la frecuencia de muestreo, pero la frecuencia máxima de la señal va aumentando. Y luego, cómo se puede realizar el procesamiento discreto de una señal continua, utilizando justamente este teorema de Nyquist, donde asoma justamente una relación lineal que existe entre una frecuencia discreta y una frecuencia continua.